A las 15:45 del 5 de diciembre de 1945, un piloto de la Marina de los Estados Unidos con 2.500 horas de vuelo y varios años de combate en la Segunda Guerra Mundial transmitió un mensaje que nadie en la base aeronaval de Fort Lauderdale, Florida, esperaba escuchar de alguien con esa experiencia. Mis dos brújulas se rompieron. Quisiera llegar a Fort Lauderdale, Florida. No sé dónde estamos. Detrás de él volaban 4 aviones más. 14 hombres en total. El teniente Charles E. Taylor, líder del vuelo 19, había despegado 90 minutos antes con una misión de entrenamiento rutinaria, el mismo ejercicio que otros escuadrones habían completado esa misma mañana sin ningún problema. Debían volar hacia el este sobre el Atlántico, soltar bombas de fogueo sobre unos bancos de arena en las Bahamas, virar al norte, luego al suroeste, y regresar a casa. Un triángulo en el aire sobre un triángulo de agua. 3 horas. Absolutamente rutinario. 5 horas después, los 14 hombres habían desaparecido. Sin rastro. Sin restos. Sin señal de SOS. El hidroavión enviado a buscarlos también desapareció. 13 tripulantes más. 27 personas y 6 aeronaves esfumadas en un solo día de diciembre. La Marina de los Estados Unidos, al concluir su investigación, publicó una conclusión que se convertiría en el combustible más poderoso de la mitología que siguió. No estamos en condiciones ni siquiera de formular una buena suposición sobre lo que sucedió. Esa frase, esa admisión de impotencia institucional, fue todo lo que el mito necesitaba para nacer. Lo que vino después durante las siguientes 8 décadas fue una de las construcciones más exitosas de misterio artificial que la historia de la comunicación moderna ha producido, un triángulo imaginario trazado entre Miami, Bermudas y Puerto Rico que devoró cientos de barcos y aviones, desafió todas las leyes de la física y fue explicado sucesivamente por extraterrestres, Atlántida, portales dimensionales, campos magnéticos sobrenaturales y fuerzas que la ciencia todavía no puede comprender. Excepto que ninguna de esas cosas es cierta. No hay ningún misterio. Nunca lo hubo. Y esa segunda historia, la historia de cómo el mundo entero fue convencido durante décadas de que existía uno de los lugares más peligrosos del planeta en un trozo de océano perfectamente ordinario, es considerablemente más fascinante que cualquier cosa que los alienígenas o la Atlántida pudieran ofrecer. Suscríbete al canal ahora mismo, porque esta historia tiene 2 capas y la segunda es la que nadie te ha contado completa. El término Triángulo de las Bermudas no existía antes de 1964. Esta es la primera cosa esencial que hay que saber, porque el mito ha ganado tanta gravedad cultural que la mayoría de la gente asume que el fenómeno era una realidad documentada mucho antes de recibir su nombre. No lo era. El nombre fue inventado por un escritor llamado Denson Garas para un artículo publicado en la revista Pulp Argosy, una publicación popular de ciencia ficción y relatos de aventura, no exactamente el Journal of Marine Science, donde usó la frase para describir una región triangular que, en sus palabras, ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Cientos. Sin rastro. La hipérbole fue deliberada y fue efectiva. Antes de Gaddis había habido artículos. En 1950, Edward Van Winkle Jones publicó en el Miami Herald el primero de los textos modernos que asociaba desapariciones en esa zona con algo inusual. En 1952, la revista Fed publicó un artículo de George X. Sand que fue el primero en dibujar una zona triangular y enlistar una serie de desapariciones como si formaran un patrón. Pero fue Gaddis quien cristalizó el concepto, le dio su nombre, y lo lanzó al imaginario popular con la precisión de alguien que entiende perfectamente que el público quiere misterio y que un buen nombre es la mitad del trabajo. El otro 50% lo hizo Charles Berlitz. En 1974, Berlitz, nieto del fundador de las escuelas de idiomas que llevan su nombre, un hombre con el talento específico para escribir libros que el público compra sin que los expertos los respalden, publicó El Triángulo de las Bermudas. El libro se convirtió en uno de los más vendidos de la década. Fue traducido a 30 idiomas. Vendió millones de copias en todo el mundo. Y lo logró empleando una combinación de casos reales presentados sin contexto, datos incorrectos presentados sin verificación y teorías extraordinarias presentadas sin evidencia, incluyendo la sugerencia de que los restos de la Atlántida, sumergidos bajo las aguas del Triángulo, podían estar generando campos de energía que desorientaban a los navegantes modernos. La Atlántida. La ciudad mítica de Platón. Como explicación para la desaparición de bombarderos de la Marina estadounidense en 1945.
Berlitz también cometió un error que el investigador Lawrence David Kush documentaría meticulosamente al año siguiente. Algunos de los barcos que el libro listaba como desaparecidos misteriosamente en el Triángulo habían desaparecido en lugares completamente diferentes. Algunas de las tormentas que supuestamente no debían existir cuando los barcos se perdieron existían y estaban bien documentadas en los registros meteorológicos. Un avión que el libro describía como desaparecido sin testigos se había estrellado frente a las costas de Daytona Beach en presencia de cientos de personas que lo vieron caer. Berlitz no había verificado sus fuentes. O las había verificado y había elegido ignorar lo que encontró. Kusch publicó su libro de refutación en 1975, El Triángulo de las Bermudas, Misterio Resuelto, y la comunidad científica lo recibió con la aprobación de quienes llevan tiempo buscando la forma de decir que el rey está desnudo. El público lo ignoró. El Triángulo de las Bermudas ya tenía demasiada inercia para que un libro de refutación lo detuviera. Deja un like ahora mismo, porque lo que viene a continuación, las historias reales detrás de las desapariciones más famosas, con todo el contexto que los libros de Berlitz omitieron cuidadosamente, es lo que hace que este misterio sea genuinamente interesante. Entonces volvamos al vuelo 19. Porque la historia real es, en varios aspectos, más perturbadora que la versión sobrenatural. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TVA Avenger despegaron de la base aeronaval de Fort Lauderdale a las 14:10. El vuelo estaba programado para las 13:45, pero el teniente Taylor había llegado tarde, el primer dato que la mitología posterior borró cuidadosamente, porque un héroe trágico no llega tarde a su misión. Taylor tenía experiencia real, más de 2.500 horas de vuelo, múltiples tours de combate en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. No era un novato. Era exactamente el tipo de piloto al que uno quiere al frente de un escuadrón. La misión era el problema de navegación número 1, un ejercicio estándar que otros escuadrones habían completado esa misma mañana. Volar al este sobre el Atlántico durante algo más de 100 kilómetros hasta los bancos de arena de Hannan-Checkens en las Bahamas. Soltar bombas de práctica. Continuar 140 kilómetros en la misma dirección. Virar al norte sobre Gran Bahama durante 135 kilómetros. Luego al suroeste de regreso a Fort Lauderdale. Un triángulo sobre el océano. 3 horas. 27 hombres lo habían hecho ese mismo día antes que ellos. 1 hora y media después del despegue, un piloto de otro ejercicio interceptó una comunicación extraña. Alguien preguntaba al capitán E.J. Powers las lecturas de sus brújulas. La respuesta de Powers fue, no sé dónde estamos. Nos debemos haber perdido tras el último giro. Lo que siguió fue una tarde de radiocomunicaciones que, leídas hoy con los registros completos disponibles, revelan algo muy específico y muy humano, un piloto experimentado que se desorientó, que llegó a una conclusión incorrecta sobre su posición, y que luego tomó una serie de decisiones basadas en esa premisa incorrecta que lo alejaron progresivamente de la Tierra en lugar de acercarlo. Taylor creía estar sobre los Cayos de Florida, al sur de su base. En realidad estaba sobre las Bahamas, al este. Esta confusión fundamental determinó todo lo que siguió. Cuando intentó corregir su rumbo para regresar a Fort Lauderdale, voló en la dirección equivocada. Y como estaba convencido de su diagnóstico erróneo, rechazó las sugerencias de otros pilotos que tenían brújulas en mejor estado y que cuestionaban sus instrucciones. A las 18:20, la última comunicación clara del vuelo 19 llegó a la torre: mantengan todos los aviones en formación cerrada. Tendremos que amerizar si no encontramos tierra. Cuando el primer avión tenga menos de 10 galones de combustible, bajaremos todos juntos. Era de noche. El combustible se agotaba. El Atlántico estaba agitado. Amerizar de noche en el mar abierto con bombarderos no diseñados para ese propósito, con corrientes fuertes y olas de varios metros de altura, en oscuridad total, eso no es un misterio sobrenatural. Es una tragedia perfectamente comprensible. El hidroavión TVA Mariner enviado a buscarlos despegó a las 19:27. A las 19:30 se comunicó con la base en una llamada rutinaria. Nunca más. A las 21:15, el buque cisterna Asaskens Mills observó una explosión que ardió durante 10 minutos a unos 30 metros de altura sobre el océano. Los TVA Mariner eran conocidos en la aviación naval por su tendencia a acumular vapores de combustible en la cabina, un defecto que les había ganado el apodo de encendedores volantes. La causa más probable de su desaparición no requiere ninguna fuerza sobrenatural.
Requiere un cigarro encendido en el momento equivocado o una chispa estática en el contacto incorrecto. La Junta Naval que investigó el caso llegó inicialmente a una conclusión: la culpa fue del teniente Taylor, que había guiado a su escuadrón en la dirección equivocada. La madre de Taylor protestó. Consideró que acusar a su hijo muerto sin poder interrogarlo ni examinar los cuerpos era injusto. La Junta, con una mezcla de compasión y reconocimiento de la incertidumbre real que rodeaba el caso, cambió la clasificación oficial de la causa a desconocida. Y esa palabra, desconocida, fue todo lo que el mito necesitó para florecer durante 80 años. El USS Cyclops es el otro gran pilar del mito. Y su historia es igualmente devastadora en su racionalidad cuando se la examina completa. En marzo de 1918, el USS Cyclops era un buque carbonero de la Marina de los Estados Unidos transportando manganeso desde Brasil hacia Baltimore. Llevaba a bordo 306 personas y una carga excepcionalmente pesada. Una de sus calderas estaba fuera de servicio, reduciendo su velocidad y maniobrabilidad. El comandante, el teniente commander George Worley, era descrito por varios miembros de la tripulación y por superiores de la Marina como excéntrico, errático y potencialmente alcohólico, un hombre que había dado órdenes confusas y que existían serias preguntas sobre su capacidad de mando. El buque hizo una escala no planificada en Barbados. Después de esa escala, desapareció sin haber enviado ninguna señal de socorro. Nunca se encontró el barco. Nunca se encontraron los cuerpos. La Marina investigó. No encontró certeza sobre lo que ocurrió. Pero los factores que los investigadores identificaron como probables contribuyentes al desastre son todos completamente mundanos: sobrecarga de manganeso, un mineral que pesa el doble que el carbón y que había sido cargado más allá de la capacidad recomendada. Una caldera rota que limitaba la capacidad de respuesta del buque ante condiciones adversas. Un comandante cuya competencia era cuestionable. Condiciones de mar potencialmente peligrosas en la región del Atlántico en esa época del año. La posibilidad de que el casco ya debilitado cediera bajo la combinación de carga excesiva y mar adverso, hundiéndose en aguas profundas con suficiente rapidez como para que no hubiera tiempo de enviar un SOS. 306 personas. Un buque sobrecargado. Un capitán problemático. Un motor fuera de servicio. El Atlántico en invierno. No hay ningún misterio sobrenatural en el USS Cyclops. Hay una acumulación de factores humanos y mecánicos que convirtieron un viaje peligroso en un desastre inevitable, del tipo que el Atlántico ha producido durante 5 siglos sin que nadie necesitara invocar a los extraterrestres para explicarlo. Suscríbete al canal ahora mismo, porque la pregunta más importante de toda esta historia no es qué le pasó al vuelo 19 ni al USS Cyclops. La pregunta más importante es cómo el mundo entero fue convencido durante 80 años de que había un misterio cuando no lo había. Y esa historia dice algo sobre nosotros que no siempre queremos escuchar. La verdad sobre el Triángulo de las Bermudas está en los números. Y los números son absolutamente devastadores para el mito. En 1975, el programa Nova de la televisión pública estadounidense transmitió un episodio titulado El caso del Triángulo de las Bermudas. El equipo investigó cada uno de los casos más famosos del libro de Berlitz, rastreando los documentos originales, los registros meteorológicos, los archivos de la Marina, los informes de seguros marítimos. La conclusión fue expresada con la claridad que solo es posible cuando uno ha pasado meses revisando documentación primaria: cuando regresamos a las fuentes originales o a las personas involucradas, el misterio se evapora. Lloyd's de Londres, la aseguradora marítima más antigua y más seria del mundo, la institución que durante 300 años ha calculado el riesgo de cruzar cualquier trozo de océano en cualquier tipo de embarcación, fue consultada sobre si el Triángulo de las Bermudas representaba un riesgo inusual para sus clientes. La respuesta fue que no. Lloyd's no cobra primas más altas por rutas que atraviesan el triángulo. En términos de riesgo asegurado, esa zona del Atlántico no se distingue de ninguna otra. En 2013, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, realizó un estudio exhaustivo de las rutas marítimas mundiales para identificar las 10 más peligrosas para la navegación. El Triángulo de las Bermudas no apareció en la lista. Ninguna versión de él. Ningún subconjunto. No estaba entre los 10 lugares más peligrosos del océano para los barcos. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha declarado repetidamente, con la paciencia de una institución que lleva décadas respondiendo la misma pregunta, que no existe evidencia de que las desapariciones ocurran con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra área comparable del océano.
La NOAA, la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, dice exactamente lo mismo. ¿Por qué el número absoluto de incidentes es comparativamente alto? Porque el Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo. El número de barcos y aviones que cruzan esa zona cada año es enorme. Si uno toma cualquier área del océano igualmente transitada, el Mediterráneo, el Mar del Norte, las rutas del Pacífico, y aplica el mismo escrutinio, encuentra números similares o mayores de incidentes sin que nadie le haya puesto un nombre amenazante. El misterio, en su totalidad, es una ilusión estadística amplificada por la narrativa. Pero hay algo más en todo esto que merece atención. Porque el Triángulo de las Bermudas no es simplemente un mito. Es un síntoma de algo. Los océanos del planeta tienen características geográficas y climáticas reales que sí representan riesgos reales y que explican por qué esa zona, aunque no sea sobrenatural, tampoco es un lugar donde uno quiera verse en problemas. La corriente del Golfo, esa enorme autopista de agua caliente que fluye desde el Golfo de México hacia el norte a través del Atlántico, es una de las corrientes oceánicas más poderosas del mundo. Su velocidad es suficiente para que cualquier objeto que caiga al agua sea arrastrado kilómetros en pocas horas, dispersando los restos de un naufragio o un accidente aéreo con una eficiencia que hace que encontrarlos sea exponencialmente más difícil. Cuando la Marina dijo que no encontró restos del vuelo 19, estaba operando en aguas donde la corriente del Golfo mueve el agua a 2 metros por segundo. Los restos de 6 aviones en ese contexto no permanecen donde cayeron. La profundidad del Puerto Rico Trench, que llega a 8.380 metros en su punto más profundo, la fosa más profunda del Atlántico, significa que los objetos que se hunden en ciertas partes de esa zona desaparecen en un abismo donde la tecnología de recuperación actual todavía no puede operar con fiabilidad. No misteriosamente. Simplemente muy, muy abajo. Las tormentas en esa región del Atlántico, donde los ciclones tropicales se forman con una regularidad que los meteorólogos modernos pueden predecir pero que los marineros del siglo XIX y los pilotos de 1945 no podían anticipar con la misma certeza, pueden desarrollarse con una rapidez que convierte un mar tranquilo en un océano mortífero en cuestión de horas. La mayoría de las desapariciones históricas en esa zona tienen una tormenta documentada en sus inmediaciones que los libros de Berlitz simplemente omitieron mencionar. Y la línea agónica, el lugar donde el norte magnético y el norte verdadero se alinean, eliminando la necesidad de corregir la declinación magnética en la brújula, pasaba en el siglo XX por el Triángulo de las Bermudas. Un piloto que no compensara correctamente esa diferencia cometería un error de navegación que, acumulado a lo largo de horas de vuelo, podría alejarle significativamente de donde creía estar. No porque el triángulo hiciera algo extraordinario a las brújulas. Porque la geografía magnética de ese lugar específico requería un ajuste que no era necesario en otros lugares y que los navegantes inadvertidos no siempre aplicaban. Nada de esto es sobrenatural. Todo esto es real. Y la combinación de todos estos factores, corrientes poderosas, fosas abisales, tormentas rápidas, peculiaridades magnéticas, convierte esa zona en un lugar donde los accidentes que ocurren en cualquier océano son particularmente difíciles de investigar y de cuyos restos es particularmente difícil recuperar evidencia. Lo que crea la ilusión de que las cosas desaparecen sin explicación cuando en realidad desaparecen con varias explicaciones perfectamente mundanas. Comparte este video ahora mismo. Porque la diferencia entre el mito del triángulo y la realidad del triángulo es exactamente el tipo de historia que la mayoría de los documentales no cuentan porque la verdad es más difícil de vender que el misterio. El libro de Kutsche publicado en 1975, El Triángulo de las Bermudas, Misterio Resuelto, fue una obra de investigación periodística seria. Caso por caso, Kutsche rastreó los incidentes que Berlitz había listado hasta sus fuentes originales y encontró lo siguiente: algunos de los barcos se hundieron en otros océanos completamente distintos al Atlántico y habían sido atribuidos al triángulo por error o por conveniencia narrativa. Algunas de las tormentas que supuestamente no debían existir cuando los barcos desaparecieron eran tormentas perfectamente reales registradas en los archivos meteorológicos de la época. Algunos de los barcos listados como desaparecidos sin rastro habían sido encontrados, con sus restos perfectamente identificables, años antes de que Berlitz escribiera su libro. La conclusión de Kutsche fue directa: la leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio fabricado, perpetuado por escritores que, deliberadamente o sin saberlo, hicieron uso de conceptos erróneos, razonamientos defectuosos y sensacionalismo. El libro no detuvo el mito. Berlitz vendió millones de copias.
Kushche vendió bastante menos. El programa Nova explicó el fraude en televisión nacional en 1976. Las películas de ciencia ficción siguieron usando el triángulo como localización de aventuras sobrenaturales. Steven Spielberg incluyó una referencia al vuelo 19, con los aviones apareciendo décadas después en el desierto de Sonora, devueltos por extraterrestres, en encuentros en la tercera fase en 1977. La cultura popular había absorbido el mito con tanta profundidad que la evidencia en contra simplemente rebotaba. Esto no es inusual. Es exactamente lo que hacen los mitos bien construidos, crean una infraestructura emocional y cultural que resulta resistente a la refutación factual. Una vez que el Triángulo de las Bermudas ocupó un lugar en el imaginario popular, una vez que generaciones de personas lo escucharon de niños, lo vieron en documentales, lo leyeron en libros, se convirtió en parte del paisaje mental de la humanidad con una solidez que ninguna investigación de Lois de Londres podía disolver completamente. Hay una pregunta que esta historia hace inevitable y que es la más interesante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué el Triángulo de las Bermudas funcionó? ¿Por qué un escritor de revistas pulp pudo nombrar un trozo de océano y construir alrededor de ese nombre una mitología que resistió 50 años de refutación científica? La respuesta dice algo sobre la arquitectura del miedo humano que va mucho más allá del triángulo específico. Los océanos son la parte del planeta que los seres humanos controlamos menos. Somos criaturas terrestres que se aventuran en un medio que no fue diseñado para nosotros, donde nuestros sentidos no funcionan de la misma manera, donde las distancias son inhumanas y las profundidades son abisales y donde las reglas ordinarias de la supervivencia se vuelven insuficientes con una rapidez que el instinto todavía no ha procesado completamente. El océano ha matado a marinos durante miles de años con una eficiencia que los sistemas de seguridad modernos han reducido pero no eliminado. En ese contexto, la idea de que hay un lugar específico donde el océano es más peligroso que en otros sitios, donde existe una razón identificable, aunque sea sobrenatural, para las pérdidas, resulta psicológicamente más tranquilizadora que la alternativa. La alternativa es que el océano es siempre peligroso, en todas partes, de maneras que no siempre pueden predecirse ni prevenirse. Esa verdad es más aterradora que cualquier triángulo. Un triángulo se puede evitar. La aleatoriedad no. Los pilotos del vuelo 19 no desaparecieron porque entraron en el Triángulo de las Bermudas. Desaparecieron porque un piloto experimentado se desorientó, tomó decisiones equivocadas basadas en esa desorientación, y arrastró a 14 hombres con él hacia el Atlántico nocturno sin combustible suficiente para encontrar la Tierra. Eso es todo. Esa es la historia completa. Y es una historia que contiene más tragedia real, la tragedia de la desorientación, del error humano bajo presión, del piloto que confundió el Atlántico con el Golfo de México y nunca supo que se había equivocado, que cualquier teoría de portales dimensionales o tecnología atlante. Deja un comentario contándonos qué es lo que más te impactó de esta historia. Porque apostaría que no es la explicación sobrenatural. La explicación real, la que involucra a 14 hombres reales que volaron en la dirección equivocada en la oscuridad sobre el mar hasta que se les acabó el combustible, es infinitamente más dura de procesar. En 2015, un reportaje periodístico afirmó que los restos de un avión de guerra con marcas de la Marina y 2 cuerpos todavía en su interior habían sido recuperados por un cazador en los bosques cercanos a Sebastián, Florida. La Marina dijo inicialmente que podría ser del vuelo 19. Luego se retractó. No había suficiente información para identificarlo con certeza. En las décadas que siguieron a la desaparición, múltiples expediciones buscaron los aviones del vuelo 19 en el fondo del Atlántico. En 1991, una expedición anunció haber encontrado 5 Avengers en la costa de Florida. Los números de cola revelaron que no eran los del vuelo 19. En 1986, durante las operaciones de búsqueda del transbordador espacial Challenger, se encontró un Avenger en el fondo del océano. También resultó ser de otro vuelo. Los aviones del vuelo 19 no han sido encontrados. Quizás no se encuentren nunca, en aguas que pueden alcanzar miles de metros de profundidad, donde la corriente del Golfo los ha dispersado durante 80 años. Esa es la razón por la que el mito persiste, porque hay algo en ese fondo del mar que todavía no hemos visto, y el cerebro humano llena los espacios vacíos con lo que puede. Pero hay 14 nombres en un registro de la Marina de los Estados Unidos. 14 hombres reales con familias reales que esperaron noticias que nunca llegaron. El teniente Charles C. Taylor, cuya madre peleó para que la historia no lo culpara.
El capitán E.J. Powers, cuya brújula tampoco funcionaba y que transmitió la primera señal de alarma de esa tarde. 13 tripulantes más en el hidroavión de rescate que fue enviado a buscarlos y que explotó sobre el Atlántico en la oscuridad. 27 personas. Ningún sobreviviente. Ningún rastro. No necesitan un triángulo para que su historia importe. La tienen sin él. Entonces, ¿existe el Triángulo de las Bermudas? Existe como una región geográfica con características reales, corrientes poderosas, profundidades abisales, clima potencialmente extremo, anomalías magnéticas específicas, que hacen que los accidentes que ocurren allí sean particularmente difíciles de investigar y que los restos sean particularmente difíciles de recuperar. En ese sentido limitado y completamente mundano, existe. No existe como un lugar donde los barcos y aviones desaparecen con una frecuencia inusual. No existe como un lugar donde fuerzas sobrenaturales, extraterrestres, tecnología atlante o portales dimensionales ejercen ninguna influencia sobre nada. No existe como uno de los lugares más peligrosos del mundo para navegar o volar, no está en ninguna lista de riesgo especial de ninguna institución que mida el riesgo de manera rigurosa. Lo que existe es la historia de cómo el mundo decidió creer en él de todas formas. La historia de un escritor de revistas pulp que le dio un nombre a un triángulo imaginario en 1964. La historia de un autor que vendió millones de libros con información que no había verificado. La historia de un programa de televisión que refutó todo aquello en 1976 y fue ignorado. La historia de Spielberg convirtiendo a los pilotos perdidos en pasajeros de una nave extraterrestre. La historia de 80 años de documentales, libros, páginas web y videos de YouTube que reprodujeron el mito porque el mito vende mejor que la verdad. Y en el centro de todo eso, enterrados bajo décadas de extraterrestres y Atlántida y portales dimensionales, los 14 hombres del vuelo 19, volando sobre el Atlántico nocturno con el combustible agotándose, en la dirección equivocada, sin saber que nunca iban a encontrar tierra. Esa es la historia real del Triángulo de las Bermudas. No es sobrenatural. Es humana. Y como todas las historias humanas, es considerablemente más compleja, más trágica y más honesta que cualquier cosa que un triángulo imaginario podría contener. Si esta historia cambió la manera en que piensas sobre el Triángulo de las Bermudas, o sobre cómo los mitos se construyen y por qué sobreviven a la evidencia que los desmiente, suscríbete al canal. Esto es exactamente lo que hacemos aquí, la historia real, con los datos reales, contada con el respeto que merece la verdad. Deja un comentario contándonos si siempre supiste que el triángulo era un mito, o si esta historia te cambió algo. Porque la honestidad sobre lo que creemos y por qué lo creemos es siempre más interesante que seguir creyendo en triángulos que no existen. Y comparte este video con alguien que todavía piense que hay extraterrestres en el fondo del Atlántico. No para humillarlos. Para contarles la verdad. La verdad que, en este caso, honra mucho mejor a los 14 hombres del vuelo 19 que cualquier nave espacial de Steven Spielberg.